de lo que hoy yo veo. La confianza en mí va creciendo, fortaleza de todos los tiempos. Tú eres fiel, tú eres fiel. Cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo. Tu amor está aquí, ya no temo, tú eres fiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Atkinson Conversaciones sin Fronteras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, así que no te puedes desconectar. Si ya estás por aquí en la transmisión de Facebook o en Canal 8, córrele a compartir el enlace de esta transmisión para que más personas con nosotros puedan disfrutar de este contenido. Y bueno, el tema de hoy va a ser acerca del crecimiento de la iglesia a través de distintas etapas de la historia. Así que no te desconectes, es un tema sumamente interesante que por ahí a lo mejor no lo hemos estudiado mucho o vamos a conocer incluso datos diferentes que son importantes conocer nosotros como cristianos y hermanos en la fe en Cristo. Y bueno, también, por supuesto, queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Canal 8, que siempre son los que nos están apoyando en estas transmisiones, y por supuesto a la panadería Pan de Vida, que si por ahí aún no la conocen, les voy a compartir algunas de sus sucursales, porque ellos se encuentran en la carretera La Isla a Comalcalco, kilómetro 22, en la ranchería Benito Juárez. Ahí pueden ir a conocer la panadería Pan de Vida, es una de sus sucursales, y todo el pan, todo cualquiera de los que elijan y prueben va a estar delicioso, se los comprobado. También están en la calle Hidalgo número 10, a unos pasos de la Casa de la Cultura, para que también se den una vuelta. Si están por esa zona, vayan y conozcan la panadería Pan de Vida. Y también están en la avenida Ruiz Cortines, número 3, esquina con Periférico, para que vayan y conozcan. Y hay otra en la avenida Juárez, frente al Cobatap número 6. Así que bueno, ya hay varias sucursales, y por supuesto también está la sucursal donde ya tienen cafetería y pueden disfrutar no solamente de un pan, sino también un rico cafecito, y más en esta temporada que ya está la lluvia, que ya está más fresquecito y que se antoja tomarse un cafecito y un panecito. Hay de todas las variedades de pan, así que vayan y conozcan la panadería Pan de Vida, que por supuesto son los que nos están apoyando también en esta barra cristiana de Pan de Vida. Y bueno, les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del crecimiento de la iglesia, y vamos a tener una invitada muy especial. Ella es la licenciada Alma Rosa Estrada Hernández. Ella es originaria del estado de Chihuahua y está aquí en Villahermosa, Tabasco, como maestra del Instituto Atkinson, impartiendo una materia que es la materia de historia dentro de la licenciatura en teología. Así es, el Instituto Atkinson, que brinda la licenciatura en su modalidad residencial aquí en Villahermosa, Tabasco, y también la licenciatura en teología en una modalidad sabatina, es decir, todos los sábados vienen los estudiantes y también toman sus clases para licenciatura. Y también contamos con cursos, diplomados y más contenido para que la iglesia se siga preparando. Además, el Instituto Atkinson Campus Villahermosa también, el Campus de Hermosillo también ofrece la licenciatura en línea. Así que no esperen más, hay muchas oportunidades para prepararnos ahora. Así que aprovechemos estas oportunidades para conocer más acerca de la palabra, del conocimiento bíblico, y esta es una oportunidad.
el instituto lo que está buscando es acercar el conocimiento bíblico hacia la iglesia y que todos puedan conocer y podamos seguir creciendo en este camino de la fe. Así que le mandamos también un saludo muy grande a todos los estudiantes del Instituto Atkinson, Campus Villahermosa, que también el Instituto Atkinson tiene campus en la ciudad de Monterrey, también en la Ciudad de México y en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Así que un saludito a todos los estudiantes que también en muchas ocasiones han estado aquí colaborando con nosotros, aquí en Conversaciones Sin Fronteras. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar ahorita con el tema para que no te desconectes, estés con nosotros y puedas aprender juntos acerca de este tema de cómo la iglesia ha crecido a través del tiempo, porque definitivamente la iglesia no se quedó solamente en un grupito, sino que se ha expandido a lo largo del tiempo y también a lo ancho de todo el mundo. Así que no te desconectes, vamos a aprender mucho el día de hoy. Comparte este enlace con alguien más para que también puedan aprender junto con nosotros. Así que, bueno, regresamos en unos minutos, vamos a corte comercial y regresamos. Hola amigos, continuamos aquí en Atkinson Conversaciones Sin Fronteras y ya tenemos aquí a nuestra invitada, es la licenciada Alma Rosa Estrada Hernández, maestra en el Instituto Atkinson, dentro del programa de licenciatura en teología en la modalidad residencial. Y bueno, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias por colaborar con nosotros este día. Y bueno, hemos tenido ya varias invitadas que son mujeres, ¿verdad? También invitados hombres, pero invitadas mujeres también, ¿no? Entonces, y justo para todas las mujeres que nos ven en casa, también recordarles que está muy cerca ya el Congreso del territorio sureste y es exclusivo para mujeres, así que va a estar del 26 al 27 de septiembre, ya estamos a unos días, ya es la próxima semana, prácticamente. No, sí, la próxima semana. Ya. Alguna falta de registrarse, alguna mujer que no se haya registrado, bueno, todavía tiene la oportunidad el día del evento. Así ahí es. se podrán registrar también. Así es. Que no se queden solo porque no se hayan registrado. Sí, anímense, ese día todavía se pueden registrar, el costo está en 600 pesos y va a estar muy bueno. Les comento, el lugar es en el Salón Candiles 2 y 4 en Villahermosa, Tabasco. Esto está en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 1505, Loma Linda, aquí, Tabasco. Y que creen, el día 25 va a haber un banquete especial para las mujeres del Grupo Esther, Grupo Débora y Priscilas. Así que si tú eres de este movimiento de la Iglesia de Dios, estás invitada. Y si tú perteneces a alguna otra iglesia, también eres bienvenida, por supuesto. Todas las mujeres son bienvenidas. Mujeres incluso que a lo mejor no pertenecen incluso a alguna iglesia, también eres bienvenida, por supuesto. Anímate a ir. ¿Qué es lo que se hace en el Congreso de Mujeres? A ver, más o menos, ¿qué podríamos comentarles para que más o menos se den una idea? Va a haber conferencias, conferencias con temas sobre las mujeres. Precisamente en este congreso va a haber un tema muy especial que será legado. Es decir, ¿qué piensas tú dejar a tus hijos? Tú como mujer, tú como madre, ¿qué piensas dejar como legado a tus hijos? A la siguiente generación, a la siguiente generación, exactamente. No se trata solamente de cosas materiales, sino que vamos a ver que las mujeres, nosotras podemos dejar a nuestros hijos una herencia mucho más duradera, una herencia eterna, que puede ser una herencia espiritual. Así es. Y no solamente las mamás biológicas, sino también las mamás espirituales, ¿no? Sí, también. Muchas mujeres que a lo mejor sus hijos ya son grandes, pero adoptan a otros hijos y los guían y los enseñan también para dejar un legado, ¿no? Así es. Y por las tardes habrá servicios generales donde pueden entrar todo tipo de mujeres, sean pastoras, sean líderes,
sean solamente miembros de la iglesia o bien invitadas, si llevas a algún familiar, alguna persona que no pertenece a la iglesia, pero que le gustaría asistir a este congreso y ser parte de este programa, Así es. recibir palabra de Dios, pues también será bienvenido. Así es, entonces no esperen más. El costo es de 600 pesos ya en el día del evento. Todo septiembre incluso menciona aquí la publicidad. Entonces, si se registran ahorita, comuníquense con su líder territorial. Si por ahí a lo mejor alguien dice, ¿dónde puedo ver más información? Bueno, en la página de Facebook de Conectadas Territorio Sureste, ahí pueden ver más información acerca de este congreso. Así que pues ya saben, todas están invitadas, todas son bienvenidas y están invitadas. Ahí nos vamos a ver, ahí vamos a estar. Así que las esperamos para saludarlas, por supuesto, platicar con ustedes y poder disfrutar un tiempo juntas, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el tema de el crecimiento y la multiplicación de la iglesia, ¿no? Que es algo sumamente importante y que todos deberíamos estar interesados en saber cómo la iglesia ha crecido y cómo va a seguir creciendo, ¿no? Sí, así es. De hecho, este es uno de los temas que se estuvieron tratando en la Asamblea Mundial de hace un par de años. El tema fue la multiplicación. Y precisamente el día de hoy a mí me gustaría hacer así como que un recorrido de la multiplicación de la iglesia a través de algunos de los periodos que ha vivido el cristianismo a través de la historia. Y me gustaría hablar, por ejemplo, iniciar con la iglesia antigua. Muy bien. ¿Cuál es la iglesia antigua? Bueno, la iglesia antigua es aquella que formaron los apóstoles. La primera iglesia que se estableció, que fue formada por los primeros discípulos de Jesús y todas aquellas otras personas que se fueron añadiendo después del sermón de Pedro, y así sucesivamente cada uno de los discípulos salieron a evangelizar a distintos lugares. Si podemos recordar, por ejemplo, a Pablo, que fue a los gentiles. Bueno, tenemos a Bernabé, que también lo acompañó, a Juan Marcos. Y bueno, ellos fueron a la iglesia gentil, pero nosotros podemos ver pues ahí que esta fue, digamos, los inicios de la iglesia, y que es conocida, en este caso, el periodo, se le conoce como el del periodo de la iglesia antigua, que viene siendo pues lo mismo que la iglesia primitiva. Muy bien, entonces son todas es esa congregación conformada dentro de ese periodo donde Jesús también compartía el mensaje y la gente se convertía, ¿no? Porque y la Biblia dice que había mucha gente, multitudes que lo seguían, ¿no? Entonces, desde ahí ya se iba como conformando la iglesia, o hasta que ya termina ese periodo de Jesús en la tierra. Hay algunas controversias respecto a esto. Algunos opinan que la iglesia se formó justo en el nacimiento de Jesucristo, pero hay quienes opinan que la iglesia inicia justo después de la muerte de Jesús. Quedan los discípulos y ellos son los que continúan, ¿verdad? O bueno, inician lo que se conoce como la iglesia primitiva, o bien le dan continuidad, ¿verdad?, a ese movimiento que había iniciado con Jesús. Entonces, dentro de ese movimiento estaba primero el movimiento judío, porque la iglesia primitiva se formó por judíos primeramente. Todos los que asistían, los discípulos, los seguidores de Jesús, eran judíos. Entonces, este era un movimiento que creció y se expandió por todos los lugares, pues, aledaños a la Tierra Santa, lo que nosotros conocemos como Israel. Bueno, todos esos lugares recibieron el mensaje, ¿verdad?, de la palabra,
y estos fueron añadiéndose día a día. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como el periodo de la Iglesia Antigua, iniciando con el movimiento judío, que se puede decir pues que fue un movimiento explosivo, porque el crecimiento fue muy rápido. Se dice que el crecimiento simplemente en un solo día creció y que fueron 120, pero después dice que en una de las predicaciones de los discípulos se ganaron 3,000 y posteriormente hasta 5,000. Así que fue un crecimiento muy rápido, se multiplicó la iglesia rápida. O sea, con 5,000 ya fácilmente hacemos una iglesia. Sí, por supuesto, ¿verdad? Así muy bien. Es. Y el evangelio pues siguió difundiéndose por diferentes lugares, llegó a Cesarea, a Galilea, y dice que los hebreos, los primeros hebreos que eran nativos de allí y formaron parte de esta iglesia, pero hubo otros que no eran nativos, sino que eran también israelitas, pero que habían nacido ya fuera de su tierra o de su territorio, y estos eran pues los judíos de la diáspora, judíos de habla griega. También había judíos que eran prosélitos, algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo y otros también que temían a Dios y que seguían el judaísmo. Así que la primera iglesia que mencionamos, que fue formada por este movimiento judío, pues estuvo conformada por diferentes grupos de personas. Ok. Y este movimiento generó que entonces mucha gente que era judía dejara de ir incluso a las sinagogas, ¿no? Sí, así es, porque se convirtieron al cristianismo. Entonces la sinagoga era como la iglesia a la que iban los judíos, ¿no? Como su iglesia, por decirlo así, y después se fue formando la nueva iglesia, que es la iglesia antigua, conocida como la iglesia antigua o la iglesia primitiva, a donde empezaron a ir los que se habían convertido al evangelio, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos porque hay más información por conocer, así que no te desconectes. Seguimos aquí en Atkinson, Conversaciones sin Fronteras. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Atkinson, Conversaciones sin Fronteras. Seguimos con el tema del crecimiento y multiplicación de la iglesia a través de la historia, y para eso tenemos de invitada a la licenciada Alma Rosa Estrada, que es maestra de historia en la licenciatura en teología en el Instituto Atkinson, aquí en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, continuamos, pero antes queremos mandar saludos a las personas que nos están viendo. Saludos, hermanos, a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión y por supuesto también a todos los que nos miran por el canal 8. Muchísimas gracias, les mandamos saludos y bueno, seguimos aprendiendo juntos acerca de este tema del crecimiento de la iglesia. Y fíjense, yo hace tiempo tuve una experiencia con un maestro que me preguntaba, que él no era cristiano, y me decía, ¿cómo fue que los cristianos sobrevivían en aquellos tiempos después de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que el cristianismo se haya expandido tanto? Y él me preguntaba que era algo que era como algo sobrenatural, ¿no? Y me decía, ¿cómo es posible, no? Si eso fue allá en Israel y nosotros estamos en México, ¿cómo es posible que verdaderamente haya sucedido todo esto? Y yo la verdad en ese momento no sabía qué responderle porque no sabía esta información. Yo decía, pues yo así con palabras y muy vagamente le respondí, seguramente en ese momento, diciéndole, pues fue la gracia del Señor. No hay más forma. Pero ahora puedo comprender que sí hubo un proceso, que sí existe en la historia y que él no conocía tampoco, fíjense. A pesar de que era un maestro de escuela, de universidad, él tampoco sabía esta información. Entonces, quiere decir que la historia ya está registrada, ¿no? La historia ya está allí, está en los libros, está en investigaciones, la podemos ver en muchos lados y realmente solamente nos cuesta
nos falta, seguir leyendo, seguir aprendiendo para que podamos enfrentarnos incluso, no solamente a este tipo de preguntas, sino a esa motivación que también podemos dar dentro de la iglesia, ¿no? Claro que sí. Obviamente el cristianismo se fue extendiendo. Primero, obviamente, con los discípulos, y los discípulos ganaron a otras personas. Y al principio, pues como mencionábamos, habían sido solamente personas judías, pero el judaísmo trascendió las fronteras, fue mucho más allá. Y después de esto, hubo otro movimiento que también fue ganado por el cristianismo, y me refiero al movimiento de los samaritanos. Los samaritanos también eran personas que conocieron a Jesús y se unieron también a este movimiento, fueron contagiados ellos también. Y sería parte de lo que Jesús les decía, ¿no? Vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Sí, pues ahí estaban, ¿no? Eran los samaritanos, allí era Samaria. Así es, ¿no? O sea, fue trascendiendo poco a poco, ¿no? Obviamente los primeros discípulos pues se fueron expandiendo, fueron caminando a otras fronteras, porque vino la persecución también, vino la persecución por Nerón, y esto hizo que los cristianos salieran de sus fronteras, del judaísmo, ¿verdad? A pesar de que los perseguían, sí, a donde los mandaban, pues allá predicaban. Claro que sí, así es. Entonces, el movimiento de los samaritanos comenzó justamente con Pedro y Juan. Okay. Dice que ellos oraron y el Espíritu Santo se derramó sobre los samaritanos. Y entonces ya estamos viendo aquí, pues, otro tipo de movimiento, otro tipo de personas siendo alcanzadas. Es decir, la iglesia o el cristianismo creciendo, multiplicándose. Okay. ¿Y sería posible que estos samaritanos eran los samaritanos que evangelizó la mujer samaritana? ¿O son otros samaritanos? No, es el mismo movimiento de los samaritanos, a ese mismo grupo de personas se refiere. Estos eran los que estaban, digamos, en la primera etapa, después de brincar las fronteras del judaísmo, digamos que era la segunda fase, alcanzar a los samaritanos. Dice que esto, por ejemplo, en este caso, Pedro y Juan fueron a Antioquía y a Siria, donde el evangelio empezó a difundirse rápidamente. Es el crecimiento en realidad del cristianismo en los primeros años o en los primeros siglos fue un crecimiento muy acelerado, muy rápido. Y ya Antioquía, Siria, todo eso, pues ya es un poquito hacia el norte de Israel, ¿no? Sí. Ya acercándose incluso hacia Europa, ¿no? Bueno, sí, de hecho ya habían llegado hasta Europa. Para este tiempo ya habían llegado hasta Europa. Imagínense. O sea, los discípulos que estaban desde Israel ya estaban viajando de misioneros hasta Europa. Sí, porque fueron todos los discípulos, algunos fueron a ciertos lugares, y con otros discípulos, a otros, ¿no? Ya tenían sus propios discípulos. Fueron ganando otros discípulos. Y podemos hablar también aquí del movimiento gentil. Uh-huh. Cuando Pablo también es ganado para el cristianismo, Pablo y Bernabé fueron ellos también, digamos que los primeros misioneros en ir al pueblo gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Que no pertenecían al pueblo hebreo o al judaísmo. Uh-huh. Entonces, Pablo y Bernabé, ellos también continuaron predicando y enseñando, pues, en todos los lugares por ahí cercanos, y digamos que algunos no tan cercanos también, ¿verdad? Ellos se supone que Pablo hizo alrededor de unos 3 viajes misioneros. Otros dicen que a lo mejor hizo otro viaje misionero que no se registró en la historia o que no alcanzó, ¿verdad?, a concluir con este viaje misionero. Pero ellos fueron, en este caso, a lo que se conoce como el Asia Menor. Pero en esos lugares ellos también encontraron personas
que no eran de esos lugares, que no eran nativos, sino que eran personas, Extranjeros. eran extranjeros o eran visitantes, que ellos mismos llevaron el evangelio a otros lugares. Ok. Ajá. Imagínense que estaban de visita y cuando regresaron a sus casas llevaron ya el evangelio. Sí, por Ok. ejemplo, se dice que la iglesia de Roma, esa no la plantó Pablo. Sin embargo, tenía muchísimos conocidos Pablo allí en Roma. Por ejemplo, en la carta a los romanos, Pablo dedica casi todo un capítulo enviando saludos a personas que él conocía y que eran de allá, de Roma. Entonces, quiere decir que los mismos personas o cristianos que se iban convirtiendo, estas personas estaban llevando el cristianismo, el evangelio a otros lugares y se estaban abriendo iglesias y se estaban multiplicando, pero eran conocidos también de los discípulos. Ok. Muy bien, entonces seguía expandiéndose. Por ahí a lo mejor los judíos todavía no entendían, ¿no? Por completo, a lo mejor incluso los discípulos, esas palabras de Jesús que decían, vayan a todo el mundo. Y a lo mejor ellos pensaban, vamos a ir a todo el mundo, pero evangelizar a los judíos, ¿no? Probablemente. No, porque pues no, ellos no entendían que tenían que evangelizar a todas las personas, ¿no? Sino que solamente iban primero con los judíos, ¿no? Que eran sus hermanos. Sí, de hecho, cuando se convirtió Cornelio, para ellos fue muy sorpresivo, ¿verdad? El hecho no de que creer. El Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, entonces era algo insólito para ellos, ¿no? No comprendían todas estas cosas, pero imagínense, para nosotros sería raro, ¿no? Porque nosotros no somos judíos ni cercanos, ¿no? No. Entonces sería muy extraño, ¿no? Que dijeran, ay, ¿cómo nada más para los judíos? No, pues fue para todo el mundo. Así es. Entonces podemos decir que la plantación y la multiplicación de las iglesias pues se caracterizó precisamente por un crecimiento rápido, ¿verdad? Un crecimiento explosivo, acelerado a través de los primeros discípulos y todas aquellas otras personas que fueron ganadas para Cristo, como fueron los samaritanos y algunos gentiles, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta iglesia? De la iglesia primitiva o la iglesia antigua. Bueno, hay unos escritores que son Ott y Wilson. Ellos escriben en su libro para la iglesia global o la plantación de iglesias globales. Ellos dicen que lo que se busca no es imitar a la iglesia primitiva. Es decir, nosotros no necesitamos hacer exactamente lo que hizo la iglesia primitiva para multiplicarse o para compartir el evangelio, sino que lo que nos corresponde a nosotros es continuar esta dinámica de la multiplicación. Es decir, que nosotros también podamos compartir el evangelio con otras personas. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. No con los mismos métodos, porque obviamente estamos viviendo otra época. Por ejemplo, nunca nos imaginamos que estaríamos predicando el evangelio en televisión, ¿verdad? Pero los primeros discípulos ni siquiera sabían nada de esto. Claro. Ellos no sabían que el medios de comunicación. Ellos no sabían que el evangelio podía llegar a muchas más personas y de manera más rápida. Claro. Ellos sabían solamente que podían predicar mientras iban en el camino, ¿verdad? En los viajes que ellos realizaban. Pero por medio de las prédicas, que a pesar de que no usaban métodos de comunicación como nosotros, usaban métodos de comunicación masiva, que eran las predicaciones al aire libre, público, donde la gente se convertía y era muchísima gente, ¿no? Y creo que también en la historia podemos ver, más adelante, ya en la historia actual, los movimientos donde habían campañas y era la predicación al aire libre, donde también se convertía mucha gente, ¿no? Sí. Sin embargo, ha ido cambiando la sociedad de manera que hoy, a lo mejor, una campaña al aire libre, pues a lo mejor reúne a poca gente, porque ya la gente no anda siempre afuera. Hay muchos que están en sus trabajos, en las escuelas, o el calor. Bueno, aquí en Tabasco hace mucho calor durante el día, tendría que ser muy tarde
y sin mosquitos. Entonces, como que algunos factores son diferentes, ¿no? A otras regiones que a lo mejor sí pudiera prestarse para estar como al aire libre con más facilidad, pero pues podemos utilizar otros medios. Otros medios, ¿no? Otros medios. Sí, así es. Bueno, pues posterior al periodo de la iglesia primitiva o la iglesia antigua, existió otro periodo que se conoció como el periodo de la iglesia medieval. En la iglesia medieval o en ese periodo, la iglesia también creció de otra forma, pero también creció, también se multiplicó. El crecimiento durante este periodo, pues fue diferente, fue complejo, sí fue complejo, pero aquí lo que se involucró más fue la consolidación de la fe. Muy bien. Ya las personas se habían convertido al cristianismo, y había muchos cristianos para este entonces, pero había que consolidar la fe, porque ellos ya no tenían quizás muchos de los escritos, ¿verdad? Los escritos no tenían el alcance que pudieran tener los escritos hoy, ¿verdad? Que nosotros podemos enviarlos por correo, etcétera, etcétera. Entonces, las personas en esta época, pues usaron otros medios de comunicación, pero ¿qué fue lo que buscó la iglesia? La iglesia buscó consolidar la fe de los creyentes. Así que después de la caída del Imperio Romano, el Imperio de Occidente, que fue en el 476 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión dominante de Europa. Es decir, que aquí podemos ver, hay otro periodo cortito en medio de entre la iglesia antigua y la iglesia medieval, que también es conocido como la iglesia imperial. La iglesia imperial se le conoció así porque un emperador, que fue el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo. Entonces, al ser convertido el emperador, pues muchas personas se convirtieron también al cristianismo, aunque muchos piensan que muchos de los convertidos no fueron muy genuinos, ni tampoco quizás la conversión de Constantino al principio, sino hasta el final de sus días. Se cree que Constantino pudo haberse convertido realmente. Pero pues ayudó al crecimiento, sí, ¿no? A la expansión ayudó. Del evangelio, ¿no? Se cree que creció el evangelio, creció el cristianismo en esta época, pero no como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Al ser el emperador cristiano, nosotros nos pudiéramos imaginar que todo el imperio era cristiano, y no fue así realmente. Como una influencia, ¿no? Porque pero el rey es cristiano, pues ayudó a que creciera. Sí creció, obviamente. Por lo menos sus allegados y que era gente importante, pues influían también en otras personas. Sí, pero sí se considera pues que el cristianismo fue la religión dominante en Europa en esta época del crecimiento durante el periodo medieval. Aquí los misioneros y los monjes fueron los que contribuyeron a la multiplicación de los creyentes, porque tanto los misioneros como los monjes llevaban el evangelio a otras provincias, a otras ciudades, a otros pueblos. Ellos iban como evangelizando en esos trayectos que ellos hacían. Había monjes que estaban recluidos en los monasterios, pero había otros que eran que hacían trabajo misionero, donde iban de un lugar a otro evangelizando y consolidando la fe de muchos. Ya por ahí fue como ya cuando el evangelio fue llegando a otros países todavía más lejanos, ¿no? Ya no solamente en ese pedacito del Mediterráneo, sino más todavía, ¿no? Sí, se amplió, obviamente creció hasta Europa, porque si nosotros recordamos, durante el periodo de la iglesia antigua,
o en la iglesia primitiva, se dice que Pablo alcanzó a una mujer llamada Lidia, y esta mujer era europea. Okay. Entonces se cree que a través de la conversión de Lidia se abrió una puerta hacia Europa para el cristianismo. Entonces sí, obviamente creció, salió de las fronteras. Nosotros podemos encontrar, ya cuando leemos nosotros el libro de Hebreos, nosotros vemos que el escritor de Hebreos le escribe a una iglesia que está en la dispersión, o sea, es decir, que había salido de las fronteras de Israel, del judaísmo, exactamente, pero estas personas necesitaban ser consolidadas, porque al estar en otros lugares, en otros países, pues la influencia cultural, la influencia los podía hacer desviarse. Exactamente, desviarse de su fe. Entonces, el escritor escribe para consolidar a esas personas. Bueno, pues regresando al periodo medieval, se cree que estos primeros misioneros o estos primeros monjes o estas primeras órdenes, ellos fueron los que fueron estableciendo también lo que después se conocería como obispados o como diócesis. Es decir, fue creciendo la iglesia y se fueron formando como lo que nosotros conocemos dentro de nuestro movimiento como distritos, por decir algo, regiones, regiones, etcétera. Bueno, estos monjes fueron estableciendo diócesis y obispados, y estas diócesis y estos obispados ayudaron a consolidar también la fe, pero también a consolidar una estructura para la iglesia. Ya se fue organizando. Se fue organizando. Era algo que no tenía la iglesia antigua, ¿no? La iglesia primitiva no tenía esa organización. No, se cree que tenía algo como poquito ligero, algo ¿no? muy leve, que de lo que se habla, digamos que dentro del periodo antiguo, para el año 100, se cree que la iglesia ya contaba, por ejemplo, con obispos, presbíteros, pero no era nada estructurado. Pero, sin embargo, ya para el periodo de la iglesia medieval, ya para este tiempo que ya estamos hablando aquí nosotros del año 400 en adelante, 500, etcétera, en este periodo, porque el periodo de la iglesia medieval es un periodo que abarca 1000 años. Wow. Aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese periodo ya se le dio estructura a la iglesia. Okay. Se desarrolló también, por ejemplo, la liturgia, se desarrolló los cantos, ¿no? Sí, cantos, se desarrollaron más la teología, la teología, sí, obviamente otros ministerios, sí, también, porque como la iglesia se fue estructurando, se fue formando ya como una organización, entonces al tener esa estructura, pues ya tenía más forma, ya tenía líderes, ya tenía obispos, sí tenía los presbíteros, pero ya tenía varias órdenes también de monjes. Ya para este entonces había también mujeres que se recluían en conventos. Y también existían lo que era conocido como los monacatos, que también estos monacatos fueron como, digamos que se formaron como pequeñas comunidades de fe, de personas que querían buscar la santidad, buscar crecer más espiritualmente, y les parecía consagrarse, exactamente, les parecía que donde estaban en sus comunidades no tenían la suficiente consagración, entonces se recluyeron como en pequeñas comunidades, y a esas comunidades se les conoció también como monacatos. Entonces, tanto los monasterios como los conventos, los monacatos, todo esto ayudó a difundir la educación, cultura, pero también la fe cristiana. Y allí ya para este entonces encontramos diferentes órdenes que ya se habían formado, como las órdenes, por ejemplo, de los cistercenses, los franciscanos, los dominicos. Y ya para esta época, más o menos, ya se va perfilando
lo que sería el descubrimiento de América en este continente. Imagina. Así es. De este Y a lado. este continente llegaron los primeros frailes franciscanos. Se cree que ellos pudieron haber llegado alrededor del año de 1524. Entonces, más o menos se estaba acercando ya, ¿verdad? A lo mejor ya para este entonces ya había venido Américo Vespucio, ¿verdad? Acá a conocer el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, hubo una mujer ahí que contribuyó para que el cristianismo llegara también acá a nuestro continente, ¿verdad? Que fue la reina Isabel o Isabel la Católica, ¿verdad? Los reyes católicos, los reyes de Aragón, ellos se cree que auspiciaron, ¿verdad? De esos viajes, los reyes de España auspiciaron estos viajes y llegó así el cristianismo acá a América, nada más que pues fue a través de los frailes franciscanos, solamente que ya quizás para este entonces, la iglesia ya se estaba dividiendo porque ya estábamos muy cerquita del periodo de la Reforma. Sin embargo, pues en este periodo de la iglesia medieval, pues hubo ciertos roces entre la iglesia y digamos aquellos que conformaban el clero, que no estaban muy de acuerdo con la forma como se estaba organizando la iglesia o se estaba dirigiendo. Ya había como inconformidades, ¿no? Sí, así es. Entonces, estas grandes inconformidades o conflictos al interior de la iglesia propiciaron lo que más tarde se conocería como el movimiento de Reforma. Muy bien, que próximamente a lo mejor vayamos a estar tocando un poquito más acerca de el tema de la Reforma, que es un tema bastante importante para nosotros los cristianos, pero también creo que es como parte de nuestra historia también, pero algo que en la actualidad pues sigue tomando parte importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, el día de hoy, vamos a llegar yo creo que hasta aquí, hasta esta parte de la historia, porque vamos a estar abarcándolo un poquito más, y creo que la época de la Reforma es una época muy estudiada también, pero es amplio, ¿no? El tema es amplio el tema, es amplio de estudiar. Y la Reforma pues sigue siendo un referente para la iglesia de hoy. Así es. Uh-huh. Y para que se queden ahí, a lo mejor se van a quedar con la duda, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles eran esas inconformidades? ¿O por qué la iglesia se empezó a dividir? ¿O por qué empezaron a surgir estas a lo mejor dudas, preguntas, o pues incluso cuestionamientos, ¿no? Hacia la misma iglesia que se estaba expandiendo hacia otros países, hacia otros continentes, ¿no? Y que justamente nos llegó hasta nosotros, acá en el continente americano, pero justamente es ahí donde, pues, el Señor en su gracia y en su misericordia también, yo creo que todo esto era parte de ese movimiento, esa motivación que el Señor le daba a las personas para seguir conociendo y acercarse a la verdad y no solamente a la tradición, ¿no? Así es, así es. Vamos a encontrar en este periodo de la Reforma, pues ya un conflicto bastante fuerte, no solamente a nivel clerical, sino también a nivel doctrinal, porque ya no solamente estaba de por medio la administración de la iglesia, sino estaba de por medio la fe, la doctrina. Fíjense, ya no era nada más conflictos de organización, sino de la fe, de la doctrina, de lo que se estaba enseñando. Pues, la teología que estaba tomando pues otro sesgo. Así es. Entonces, si les gustaría aprender más acerca de este tema, déjenos aquí en los comentarios su opinión, sus preguntas, sus dudas, sus recomendaciones, y por supuesto nos gustaría más adelante también estar tocando este tema que es sumamente importante y que por supuesto aquí en Atkinson Conversaciones Sin Fronteras también podemos seguir aprendiendo. Y bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy, por ilustrarnos con este conocimiento que estoy segura de que todos nos llevamos
algún aprendizaje y que por supuesto allá en casa vamos a seguir aprendiendo, pueden seguir indagando, recuerden, esto es historia, ya está escrito, lo podemos encontrar en cualquier plataforma de internet, buscando en cualquier buscador podemos encontrar información, pero sí es muy importante buscar en fuentes confiables. Fuentes y demás, confiables, ¿no? Que serían algunos de los escritores más famosos que todavía todavía vive hasta nuestros días, que es el doctor Justo L. González. Es uno de los escritores más reconocidos, dentro de la historia. También están una enciclopedia de Schaffer, que también es muy buena. Están otros libros como el de Alfonso Ropero, que también es muy bueno. Es un libro mucho más actual, lleva la historia del cristianismo hasta la época contemporánea, que es nuestros días. Muy bien. Está muy interesante. Hay muchos libros de historia muy buenos, muchos escritores, obviamente. Muy bien, pues bueno, ya tienen ahí un poquito más de información. Ya les dimos ahí una pizca, ¿no? De lo que es un poquito el tema de la Iglesia Reformada, así que pronto lo estaremos tocando, pero nos quedamos hasta aquí y vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, ¿no? Este es el proceso de aprendizaje. Y aquí en el Instituto Atkinson, por supuesto, llevan una materia completa, ¿no? Es una materia completa de historia. De 2 semestres. 2 semestres, o sea, un año completo. Sí. Donde llevan historia 1, historia 2, o cómo se llama. Historia 1, ¿sí? Ajá, historia 2. Y en historia 2 ya vemos nosotros también el crecimiento del cristianismo al llegar a América, pues llega a todo el continente. Entonces vemos la parte ya de este norte, lado de América, la parte central y la parte de Latinoamérica, donde ahí hay otro autor muy importante, muy reconocido, que es Pablo Deiros, que él habla acerca de cómo el cristianismo se expandió en todo lo que es, pues, Latinoamérica. Así es, entonces hay mucha más información por aprender y pues muchísimas gracias, seguimos aprendiendo juntos y le damos un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Pan de Vida que están allí en Comalcalco, por supuesto, y que siempre que pasamos por ahí tenemos que hacer una parada obligatoria para ir a probar ese pan tan rico, el cafecito, y sobre todo ahorita con la lluvia, así que no dejen pasar la oportunidad, vayan y prueben el panecito de Pan de Vida, de verdad, hay de todos tipos, hay salados, hay dulces y demás, está súper rico. Delicioso. Así que vayan a probarlo. Altamente recomendado. Así es. Y bueno, queremos mandar también saludos a los que nos están viendo. Un saludo muy especial y un abrazo a todos, cada uno de ustedes y por supuesto a nuestros amigos de Canal 8, Tu Nueva Visión. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana aquí en Atkinson Conversaciones Sin Fronteras. Hasta luego. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel.